Todos conocemos la famosa historia del Titanic, como el legendario barco se embarca en un viaje épico a través del océano y enfrenta diversos desafíos que determinarán su destino trágico. Pero esto es el otro final. Acompáñanos en esta visita al otro final de la icónica historia. En una noche estrellada de abril de 1912, el majestuoso Titanic surcaba las aguas heladas del Atlántico Norte. A bordo del lujoso transatlántico, Jack, el joven artista bohemio, y Rose, la prometida de un adinerado magnate, luchaban por su amor prohibido. Mientras el barco navegaba rumbo a su destino, la tensión entre las clases sociales y el peso de las expectativas sociales se volvían abrumadores. Pero esa noche, el destino les tenía preparada una sorpresa aún más aterradora. Mientras el Titanic se adentraba en un campo de icebergs, uno de ellos, mucho más grande de lo habitual, emergió de las profundidades del océano. La tripulación apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el iceberg colisionara con la desprotegida proa del barco. El impacto fue catastrófico. Los pasajeros fueron lanzados de un lado a otro, y el pánico se apoderó de la nave. Mientras el agua fría se abría paso hacia el interior del Titanic, los esfuerzos por evacuar a los pasajeros se vieron obstaculizados por la confusión y el caos. El impacto fue catastrófico. Los pasajeros fueron lanzados de un lado a otro, y el pánico se apoderó de la nave. Mientras el agua fría se abría paso hacia el interior del Titanic, los esfuerzos por evacuar a los pasajeros se vieron obstaculizados por la confusión y el caos. Jack y Rose, desesperados por sobrevivir, se aferraron mutuamente mientras luchaban contra las corrientes de agua. Lograron llegar a una balsa salvavidas a duras penas, pero cuando intentaron subir a bordo, una sombra oscura emergió de las profundidades. Un ser desconocido, una criatura de pesadilla que parecía una mezcla de tiburón gigante y bestia marina, agarró a Jack y lo arrastró bajo el agua con una fuerza sobrehumana. Rose, horrorizada y llena de impotencia, observó cómo Jack desaparecía en las profundidades. La criatura, con un rugido ensordecedor, se sumergió nuevamente en las oscuras aguas. Rose se quedó en la balsa, aturdida y solitaria, mientras el Titanic se hundía lentamente. Los minutos se convirtieron en horas y las horas en eternidad. Rose, la única sobreviviente, fue rescatada por un barco de salvamento en las primeras horas de la mañana siguiente. Al ser interrogada sobre lo sucedido, Rose se negó a hablar de la criatura que había robado la vida de Jack. Nadie creyó su historia, y pensaron que la tragedia y el trauma habían afectado su cordura. La historia oficial del Titanic se mantuvo intacta, pero Rose cargó con el oscuro secreto de la criatura marina que había llevado a Jack a su perdición. Atormentada por lo que había presenciado, vivió el resto de su vida en un estado de angustia y silencio, llevando consigo el peso de la verdad que nadie más creería. Pero esta historia no ha llegado a su fin. Había pasado más de un siglo desde la fatídica noche en que el Titanic, el majestuoso y aclamado transatlántico, se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Las historias del desastre y los miles de vidas perdidas en aquel naufragio habían quedado grabadas en la memoria colectiva de la humanidad. Sin embargo, un día, todo cambiaría. En el año 2023, una expedición submarina liderada por el reconocido oceanógrafo Dr. Alexander Hughes se adentró en las profundidades del océano en busca de los restos del Titanic. Equipados con tecnología de vanguardia y sumergibles de última generación, el equipo estaba decidido a descubrir los secretos ocultos del legendario barco hundido. Después de días de búsqueda, finalmente localizaron los restos del Titanic en el lecho marino. La emoción embargó a los miembros de la expedición mientras descendían lentamente hacia los destrozados restos de lo que una vez fue considerado el buque más seguro del mundo. Sin embargo,
ninguno de ellos estaba preparado para lo que encontrarían allí. Mientras el submarino se acercaba a la sección del casco del Titanic, los haces de luz penetraban la oscuridad, revelando una escena macabra y sobrecogedora. Entre los restos retorcidos del barco, yacía el cuerpo congelado de un hombre joven. Era Jack Dawson, el humilde artista que había conquistado el corazón de Rose en la trágica historia que todos conocían. La noticia de este descubrimiento se propagó rápidamente por todo el mundo. El hallazgo de Jack revivió el interés en la tragedia del Titanic, pero también generó una intriga aún mayor. La gente se preguntaba cómo había terminado su cuerpo allí y qué secretos podría albergar. Sin embargo, antes de que se pudiera obtener alguna respuesta, ocurrió algo inesperado y terrorífico. Mientras el submarino se encontraba cerca de los restos de Jack, una fuerza desconocida y catastrófica se apoderó de su estructura. Las luces se apagaron repentinamente y el sonido de la implosión llenó los oídos de los miembros de la expedición. En un instante, el submarino se convirtió en una tumba metálica en las profundidades del océano. El mundo quedó atónito por la tragedia. Nadie sabía qué había causado la implosión del submarino ni por qué había ocurrido justo en ese momento. Toda la tripulación se había perdido, y con ellos, cualquier posibilidad de descubrir los secretos que Jack yacía protegiendo en el abismo. El incidente dejó una sensación de inquietud y misterio en los corazones de las personas. Las teorías conspirativas y los rumores proliferaron, y la búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión para muchos. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y el enigma de lo que había sucedido en las profundidades del océano se mantuvo oculto para siempre. Así, el descubrimiento de los restos de Jack y la posterior implosión del submarino se convirtieron en un capítulo oscuro y perturbador en la historia del Titanic. El mundo nunca supo qué secretos había llevado consigo aquel submarino, dejando únicamente especulaciones y una sombra de inquietud que perdurará en la memoria de todos. Y este ha sido el otro final. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de darle like y suscribirte para más finales alternativos con toques macabros y giros retorcidos. Un saludo y hasta la próxima.